Bueno, pues ya estamos en este debate que tenía muchas ganas de hacerlo y hoy por fin lo hemos conseguido. Vamos a seguir hablando un poco lo que hemos estado hablando en la primera entrevista. Vamos a hablar sobre el papel que jugamos los medios de comunicación el papel que jugamos los medios de comunicación en este sector agrícola. Vamos a empezar, había un poco de debate ahí sobre quién iba a empezar, pero vamos a empezar por Armando García. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches. Armando, ¿qué papel estamos jugando los medios de comunicación en el desarrollo de la agricultura de Almería? Bueno, si te refieres a la provincia de Almería, estamos jugando un papel importantísimo porque somos los medios de comunicación y los periodistas que nos dedicamos a la agricultura los que tenemos la importante labor de llevar a la opinión pública todo ese progreso continuo y la innovación que de manera constante está desarrollándose en el sector agrícola. No sé si lo conseguimos hacer bien, porque, por desgracia, sospecho que hay una gran parte de la opinión pública almeriense que no llega a percibir la importancia que tiene este sector, a pesar del trabajo diario que hacen tanto los medios de comunicación como los que, por ejemplo, estamos al otro lado, colaborando con las empresas. Me parece que tenemos una gran responsabilidad desde el punto de vista de que desempeñamos esa garantía de intentar llevar a la opinión pública, a los lectores, a los oyentes, a los espectadores de televisión, la realidad de un sector que, como te digo, posiblemente no somos conscientes de que es uno de los más importantes de España y del mundo en cuanto a esa modernización constante. Se dan pasos, se dan grandes cambios prácticamente a diario. Aquí en este sector no te puedes descuidar. Y eso intentamos contarlo, pero insisto, creo que hay un gran hándicap y es que la información agraria no llega al grueso de la opinión pública en general y hay mucha gente que está completamente al margen de lo que está sucediendo en la agricultura, a pesar de que es el principal sector económico. Vamos a ir por esta parte de la mesa. Jacinto, muy buenas noches. Jacinto, te voy a lanzar una pregunta. ¿Tú crees que en esta parte que ha lanzado ya Armando de la opinión pública, ¿tú crees que la agricultura no tiene tanto peso porque no vende el sector? Pues no, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Armando. Efectivamente, hay un desajuste o una discordancia entre la importancia social y económica, bueno, está más que dicho, del sector agrícola almeriense y el grado de difusión en la sociedad. Yo creo, pero esto es una opinión que no podría demostrar, creo que el problema es que ese gran protagonismo, esa gran participación de muchísimas personas de tal, se traduce luego en una actividad que es, en el fondo, tremendamente compleja desde el punto de vista técnico. Y casi todos los ámbitos especializados de los medios de comunicación que abordan temáticas complejas no tienen una gran audiencia porque no es fácil transmitirlo y por supuesto no es fácil escuchar o comprender ciertas cuestiones. Y yo muchas veces cuando estamos manejando notas de prensa que nos llegan pues de empresas como por ejemplo el trabajo que hace Armando, que tiene que difundir las cosas que hace una empresa tremendamente innovadora, lo que nos llega pues son informaciones de una alta exigencia tecnológica. ¿Por qué no tienen éxito masivamente programas de documentales científicos o contenidos especializados? Porque son difíciles. No podemos tratar de compararnos con la información sobre cocina o sobre otros temas, con todo el respeto hacia otro ámbito informativo o el deporte, no podemos compararnos. Lo que sí es verdad que hay que asumir el reto de que tenemos ese diferencial y hacer todo lo posible, ¿no? Porque aún así, aún existiendo esa dificultad en el contenido, podamos llegar lo más lejos posible. Y ciertas cosas poder explicarlas digamos, de forma incluso amena, si fuese posible. No sé si no sé si es factible esto, pero deberíamos intentarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo con un lenguaje un lenguaje fácil, ¿no? Que le llegue a la mayor cantidad de personas o que sea entendible por la mayor cantidad de personas posible. Ahí también lo que apuntaba Armando, el reto que tenemos, ¿no? La gran responsabilidad de contar las cosas para que la gente lo entienda, porque la gente no tiene ni idea de lo que o cómo trajo un bicho, o entre comillas, ¿no? Ni un enemigo de la agricultura, un insecto auxiliar, pero hay que poner el empeño de saber contarlo y transmitirlo de la mejor manera que podamos y que sepamos, ¿no? Pero, sí, Armando. Si me permite, yo tengo la sensación, aparte de lo que están apuntando mis compañeros, que estoy plenamente de acuerdo, pero tengo la sensación de que la opinión pública en general no llega a percibir lo bueno que tiene la agricultura porque muchas veces la población en general, que no tiene nada que ver con el sector, percibe la agricultura como algo que molesta. Es una actividad que genera muchos problemas. Los invernaderos son feos, los invernaderos inundan el paisaje,
molestan, se percibe la agricultura como algo negativo. Y creo que todos tenemos la importante misión en Almería de saber interpretar correctamente lo que significa la agricultura, que es esa gran máquina que da de comer a miles y miles de personas en toda la provincia. Es nuestra industria. Sería todavía peor que tuviéramos altos hornos o que tuviéramos un montón de chimeneas enormes lanzando humo negro todo el día. Sin embargo, tenemos unos invernaderos que son como son, y que muchas veces no somos capaces de hacer esa fantasía mental de imaginar que cuando se retira la capa de plástico del invernadero, dentro realmente hay un bosque en miniatura, hay un ecosistema que está ahí dentro, que está formado por plantas, por vegetales que son seres vivos y últimamente cada vez más por otra serie de seres vivos que se están incorporando, como son los insectos para el control biológico y también los microorganismos beneficiosos, como hongos, bacterias, etc. Por tanto, quería apuntar también eso, que muchas veces hay determinados sectores de la población que solo condenan a la agricultura por lo malo que tiene, es decir, por las agresiones ambientales o por las consecuencias ambientales, por el efecto pernicioso en el paisaje, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en Almería solemos muchas veces ver desde los medios que la opinión pública en general o determinados sectores, como por ejemplo los medioambientalistas o los ecologistas, se niegan muchas veces a reconocer lo bueno que tiene la agricultura, porque también es justo recordar que ninguno de estos sectores tendría su cuota de participación pública o de protagonismo si realmente no existiera la agricultura. Es tan absurdo como, por ejemplo, comprobar que hay profesores y catedráticos de la Universidad de Almería que critican duramente la agricultura, cuando no tendrían ni plaza de profesor si no fuera porque la agricultura consiguió que aumentara la población y pudiéramos crear una universidad propia e independizarnos de Granada a principios de los años 90. Imagínate. Esto que ha dicho Armando, yo creo que se podía coger este extracto de Armando ahora y que cada ama de casa lo viese, ¿vale? Porque es lo que intentamos contar cada día y a donde no llegamos. Ese problema de cómo lo contamos y a quién lo contamos. Todos esos aspectos beneficiosos de la agricultura almeriense, que hay infinitos más, se resume, por ejemplo, lo que ha dicho Armando, todo eso lo debería de saber cada ama de casa. No sé de qué manera llegar, no me lo cuentes porque yo no soy ni experto en marketing, ni publicidad, ni tal, pero aquí hay dinero para hacer una campaña que salga todos los días en... Efectivamente, eso es muy importante. Habría que apostar por eso. Apostar por eso. Hay programas de cocina, hay canales temáticos de cocina, por ejemplo. Hay infinidad de plataformas de cómo llegar para decirle al ama de casa, que es quien compra y quien va al supermercado, esto es sano, es saludable, es dieta mediterránea, y ya el resto ya nos encargaremos de contarlo además, de otra manera. Sobre eso, además, hay otro aspecto que yo considero muy difícil de superar, seguramente existe el método, y es que al final cuando estamos planteándonos cómo percibe la audiencia, la sociedad, nuestro entorno humano en general, cómo percibe al modelo agrícola, se nos olvida que la construcción de esa visión se genera en un medio estrictamente urbano. Desde el punto de vista de un medio urbano, un agricultor debe ser un señor con boina que vive al límite de la miseria y al que si se despista se le puede robar un tomate de su bancal. Y sucio, y roñoso. O todo lo contrario. Todo lo contrario. El estereotipo también manido de que un agricultor es un señor que ha hecho una ingente cantidad de dinero en muy poco tiempo, que mentalmente no está preparado para saber gestionarlo, sin estudios, y que suele derivar en una vida dedicada a todo tipo de vida. Pues esa es la percepción que desde el medio urbano se tiene. Claro, si la agricultura almeriense hubiese tenido esos protagonistas que tú has comentado, que yo he comentado, de ese señor que prácticamente no sabía hacer nada, jamás hubiéramos tenido el milagro almeriense. Lo que hay ahora. Hubiéramos tenido otros milagros a lo mejor, o no, pero nunca el milagro almeriense. Pero ahí voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Ese estereotipo lo han creado desde fuera de Almería? No, existe en la sociedad. Mira, a la sociedad urbana, perdona que claro. La sociedad urbana no admite que un agricultor sea rico, no le entra en la cabeza. El agricultor tiene que ser pobre por necesidad, porque es así como ha observado la ruralidad de toda la vida. Le parece perfecto que un señor que hace edificios sea multimillonario, le parece normal, pero que un agricultor sea rico no entra en. Entonces, en cuanto ven a un señor que se dedica a la agricultura con un coche de segmento medio alto o viviendo en una casa mínimamente equipada y con cierta y que manda a su hijo a la universidad y qué tal, pues le parece una atrocidad.
Y yo, sinceramente, no lo comprendo. Es una barrera sociológica que hay en el Tagarete, en la carretera, ¿no? Ahí en el Cañarete, que cuando pasas de ahí ya entra a otro mundo, ¿no? Es que un agricultor es un empresario. Claro, efectivamente, no se percibe así. No se percibe así. Tú percibes a un empresario y piensas que sí, que ese hombre se ha labrado un futuro como empresario de una empresa tal y tiene derecho a tener todo lo que, coche, todo lo que su talento le alcanza. Bueno, pues es que el talento de un agricultor es I más D más I a diario. Díganme ustedes qué empresa hace eso. Ninguna. A día de hoy. Es que es un empresario. Hay muy poquitas empresas en esta provincia y en casi todas, donde los empresarios o los profesionales tengan el grado de conocimiento que los agricultores tienen de su propio negocio. Y ya estas segundas generaciones también, ¿eh? Que es que claro, también. También. Lo que pasa que, aparte de lo que apunta Jacinto, que es verdad, esa interpretación urbana muy segmentada, también habría que tener en cuenta lo que es la propia idiosincrasia de Almería. Muchas veces nos sorprendemos y nos alegramos, nos llenamos de orgullo cuando un medio de Alemania o un medio de Francia o de otro país del mundo llega aquí y hace un espectacular reportaje porque desde el punto de vista de un extranjero se sorprenden, se quedan maravillados de lo que se está haciendo en la agricultura de Almería y sin embargo el propio almeriense tiene esa idiosincrasia que nos hace definirnos siempre como una provincia rara. El almeriense es raro, porque cayó en un territorio extraño que no está ni en Andalucía ni en Murcia. Y esto se ha investigado y se sabe que la propia delimitación de la provincia de Almería es un poco rara en sí. Y es verdad, no me lo estoy inventando, está escrito. Y esa idiosincrasia yo creo que también hace... Es más difícil las cosas, ¿no? Más difícil compartir ideas. Corta esta parte porque... Pero estamos viendo también, hablando aparte de la idiosincrasia que tenemos aquí en Almería, que hay veces que nos llegan ataques desde el exterior y no hacemos absolutamente nada. Sí, hacemos cosas. Lo que pasa es que no sabemos qué herramienta utilizar. A veces pensamos que darle una patada al avispero es jodido, es complicado, ¿no? Pero antes me gustaría no olvidar una cosa que tiene que ver también, y es otra pieza de este puzzle que estamos tratando de componer, aquí quizás de forma un poco precipitada, y es que curiosamente, en este país en general, no estoy hablando de Almería, en este país, que tiene una dependencia y una complicidad con todo el modelo agroalimentario, con todo el sistema de producción alimentario, resulta que no hay ninguna asignatura en la formación primaria que aborde esa cuestión. Y yo me pregunto cómo es posible que en un país que vivimos fundamentalmente de producir alimentos, un niño haya que llevarlo a veces a una granja escuela para que vea un pollo, para que vea una mata de tomate. Es una cosa que no tiene sentido. Lo lógico es que fuese el hilo conductor de toda una formación, porque la agricultura podría ser el hilo conductor de todo. Incluye sociedad, geografía, biología, química, física, todo. Dice, bueno, pues oye, a lo mejor es que estamos equivocándonos en ese sentido. En Almería yo sé que, bueno, yo he hablado con docentes, tengo a muchos amigos docentes que cuando les cuento algún pequeño detallito de la agricultura se quedan helados. Dicen, ¿cómo es posible que tú no sepas esto si lo que estás formando... Ni aquí mismo lo saben, ¿no? Pero ya efectivamente es verdad, yo, o sea, recordar la asignatura, yo que con 28 años, conocimiento del medio, que la agricultura que había era el barbecho de cómo funcionaba y de ahí... Cuando yo era pequeño, en los libros, la enciclopedia Álvarez, que era lo que yo estudiaba cuando era pequeño, a mediados del siglo pasado, había un mapa de España que venía pues, muy simple, con unos dibujitos de lo que había en cada sitio. Y a mí me llamaba mucho la atención que en la provincia de Almería había la cabeza de un caballo. Yo no había visto un caballo en mi vida aquí en Almería, pero no habían puesto un caballo. Parece ser que, no sé, alguien pensaría que había caballos por el desierto, alguna cosa. No sé si ya era una especie de premonición de las películas del oeste. El caso es que Almería, en los dibujitos de las cosas que se producían en cada sitio, estaba el aceite en Jaén, las armas en el País Vasco, a lo mejor también una premonición, y en España un caballo. Yo creo que deberían tener, allí lo que decía Jacinto, de asignatura obligatoria, ir a ver a la finca de Lola Gómez, de Glisolagro. Y que allí lo hacen, pero bueno, no solo los alumnos, también personas más mayores deberían ir allí a visitar y de Almería para conocer cómo se trabaja la agricultura, por ejemplo. Niños de todas las edades, ¿no? Sí, exactamente. Siguiendo por el siguiente tema, ahora ya ahondando en nuestros medios de comunicación, ¿vosotros creéis que estamos haciendo a veces una comunicación muy dirigida a las empresas y dejando al público o la opinión pública en este caso de lado? Yo creo que en parte sí. Yo en mi caso particular no.
yo hago todos los días un programa de radio de 1 hora de duración y yo mi misión como director y editor de ese programa es serle útil al campo, serle útil a la agricultura. Me da igual que la información que entrevista a una empresa, que entreviste a un agricultor, que entreviste a un científico o que entreviste a un agricultor, como digo, que está en la finca, ¿no? Yo, en mi caso particular, no enfoco la información agrícola como muy destinada a las empresas. Bueno, tiene que tener su parte de importancia, pero a mí me interesan más otro tipo de cuestiones dentro de la agricultura que la información de una empresa, ¿no? Sí, yo creo que sí hay cierta orientación, yo no sé si es bueno o malo, pero sí que hay un cierto componente. Pero al igual que en muchos sectores, en muchos ámbitos de la información económica especializada, pues es evidente que las empresas están ahí, tienen un peso y tienen un protagonismo. A mí me da la sensación, y que es que en este caso una de las principales fuentes de información que tenemos son las empresas. Claro. Es decir, no es una cuestión meramente de servidumbre o de atención excesivamente interesada, sino que es que realmente, yo no quisiera poner ningún ejemplo para no tal, pero tenemos empresas que son auténticas cátedras en materias complejísimas y claro, uno puede también ir a recurrir a un técnico, recurrir a un investigador, pero yo les puedo asegurar, bueno, que os voy a decir, que no sepáis, es decir, hay empresas y muchísimas en Almería donde si conoces qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, estás conociendo la vanguardia de esa actividad. Y dices, oye, pues esa es mi fuente de información preferente. Claro, es que estamos hablando de una actividad, como tú decías antes, esto es una fábrica de producir frutas y hortalizas. Y la fábrica funciona pues con un montón, afortunadamente, con un montón de microempresas, de pequeñas historias que están funcionando como un microbioma, ¿no? Es decir, nos parecemos un poco a una colonia de bacterias, en el buen sentido de la palabra, en las que unas aprenden de otras, los ADN se entremezclan, algunas fallecen, otras son absorbidas, pero la colonia prospera. Y van sumando, claro. Yo te diría que depende. Es decir, yo diferenciaría entre dos tipos de periodismo en este momento en Almería. El que están haciendo los medios generalistas, que no tienen ninguna atención especializada, y el que están haciendo los medios especializados. Los medios especializados están dirigidos al sector. El caso, por ejemplo, que comentaba Alberto, que él hace un programa diario de radio desde el Ejido y obviamente el 90% de su audiencia pertenece al sector y entiende lo que él cuenta. Pero los medios especializados están dirigiéndose al agricultor, a las empresas, etc. Pero hay una parte que son los medios generalistas que se encargan o miran al sector agrícola muchas veces cuando hay informaciones que venden por su connotación negativa o morbosa. Un suceso o algo muy negativo. La gran diferencia entre uno y otro es que el periodismo especializado normalmente también está vinculado emocionalmente con el sector y también con las necesidades económicas de la empresa y recibe una recompensa, porque también el periodismo especializado se está financiando con la publicidad de las empresas que forman parte del sector. El periodismo generalista se mueve en una agenda de contenidos amplísima y tiene mucho donde elegir. Por eso pueden coger algo del sector agrícola si es algo que, como te digo, tiene una connotación negativa. Si es un poblado de chabolas que ha ardido de trabajadores del campo, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí venden, sí las compran los medios generalistas. Por tanto, habría que establecer una división muy clara y una frontera entre el periodismo especializado y el periodismo generalista. Y acabo diciéndote que el periodismo especializado en Almería, dedicado a la agricultura, creo que es el más importante de España en este momento. No hay ninguna provincia española que tenga en este momento tantos periodistas ejerciendo profesionalmente hacia... Y tan buenos. Hacia el sector agrícola, en ningún sitio de España. Vamos a ver una siguiente pregunta, que es verdad que tenemos unas imágenes ahí que vamos a ver ahora de una crisis de precios. ¿Cómo debe afrontar el periodismo una crisis como la que hemos sufrido de bajada de precios? Pues fíjate, si no lo sabéis ni cómo afrontarlo el sector, imagínate cómo vamos a tener que afrontarlo nosotros. Pues contando las cosas, que en definitiva es lo que hacemos, contar historias. Pues contar historias del agricultor que lleva un mes vendiéndola a 10 céntimos, contar la historia de por qué no actúa la administración si tiene que actuar, o Hortiespaña, o Coespal, o contando yo en mi caso, todos los puntos de vista posibles y ver de qué manera, porque eso también afecta
a mi empresa, a mi profesión, a mí, porque tengo amigos que se dedican a eso, cómo ver de qué manera se puede articular para que esto no pueda pasar. Claro, yo lo veo de una forma muy parecida, dándole voz al sector, a las empresas, a los agricultores, y si acaso no teniendo demasiada prisa por desempeñar un papel en ese conflicto, a veces es bueno, en el caso de las crisis de precios, esperar un poco a que pase y ofrecer también cierta capacidad de análisis, cierta capacidad de prevención o de, digamos, si acaso, si me permite la expresión, de teorizar incluso. No hay por qué tener miedo a veces de sobrepasar lo que es lo meramente informativo y pasar incluso a la opinión o al planteamiento, a la reflexión. Pues, pero lo que no debemos hacer nunca es cometer el error de querer hacerla justo cuando se está viviendo, como si fuera una especie de barrera de esa voz que tiene que salir, tiene que llegar a los medios. Nosotros somos, efectivamente, lo habéis dicho vosotros, emocionalmente estamos ligados al sector hortofrutícola. Yo a veces en broma digo algo que bueno, yo pues en la casa en la que trabajo digo muchas veces que somos una empresa hortofrutícola que hace tomates de papel. En el fondo nos sentimos parte del sector y no podemos remediarlo. A mí me acusaron una vez un compañero de otro ámbito informativo, dice, coño, es que parece que tiene el síndrome de Estocolmo, y no es eso. Es que la agricultura tiene algo que te engancha. Y yo no sabría explicar lo que es, pero engancha. Serán los tomates, Jacinto. Los tomates, no sé lo que es. Hay algo ahí que en cuanto tienen la suerte de conocer, y eso es muy fácil, la suerte de conocer a una persona que ama la agricultura, te transmite, ¿entiendes? Ese ADN que tiene ya dentro, te lo transmite. Eso es lo que hacen las bacterias entre sí, se comunican su ADN y llegan lejos incluso con ese sistema. Y me parece perfecto. No se puede hacer nada bien que no se ame. Efectivamente, poco a poco vamos a ir cerrando el debate, ya cada vez queda menos tiempo, pero sí es verdad que con esto de la crisis de precios bajos, ¿quién debería tener la voz, quitando también los medios de comunicación, para evitar esas crisis que tenemos aquí en Almería? Yo creo que uno de los grandes déficits del sector agrícola almeriense es la ausencia de un líder. No lo hay. Muchas veces, de manera errónea, determinados agentes del sector definen el campo almeriense como un clúster agrícola. Y el concepto está mal aplicado, porque los que sepan de economía saben que un clúster tiene un referente, hay un líder. Eso lo saben muy bien los holandeses, que tienen para la patata, tienen un clúster agrícola de producción de la patata y tienen un referente, tienen un edificio donde se toman las decisiones. En las flores exactamente replican el mismo modelo, etcétera, etcétera. Y aquí, sin embargo, hay 2 por 3 calles, es decir, no hay un liderazgo. Cuando llega una crisis de precios, que es un fenómeno tristemente y desgraciadamente recurrente, es decir, que se repite cada cierto tiempo, nos encontramos siempre con la misma situación. Faltan valoraciones reales sobre lo que está pasando y muchas veces los que tienen la capacidad de hablar cualificadamente evitan hacerlo, lo hacen tarde o lo hacen pero no cuentan del todo lo que está ocurriendo. Yo creo que uno de los grandes déficits del sector precisamente es ese, la ausencia de un liderazgo claro, que no lo hay, y eso es mucho más grave de lo que parece porque impide que haya una unión mucho más fuerte. Es decir, ahora tenemos en Almería grupos cada vez más voluminosos y más importantes, pero cada uno hace su guerra. Entonces, no hay un concepto colectivo de sector. Yo he hablado con mucha gente del sector durante muchos años y coinciden en eso, es decir, en que es imposible tener ese concepto colectivo. Tú hablas con una empresa de comercialización y te puede contar su vida y puede saber perfectamente cuáles son sus objetivos de futuro, pero no saben qué puede hacer la empresa de al lado, porque no se hablan a lo mejor, porque no tienen contacto. Sin embargo, fíjate qué contradicción tan grande que viene un holandés y sabe lo de esa empresa, lo de al lado, lo de toda la comarca, lo de la comarca de al lado, lo de Murcia y lo de Granada. Saben perfectamente los kilos que se van a producir y en qué fecha. Y aquí parece que tenemos la sensación de que la gente se ahoga en un vaso de agua y que de pronto es la meteorología la culpable de todo. Claro. Yo tengo una visión muy parecida. Es verdad que en Holanda la conexión que hay dentro de cada ámbito de la agricultura
entre incluso la administración, el ámbito de la investigación, los productores y tal, están perfectamente coordinados y eso les da una solidez tremenda. Con respecto a la crisis de precios, yo voy a hacer una pequeña reflexión y insisto que esto no es más que de poner sobre la mesa ya que ha salido el tema. A ver, le llamamos crisis de precios a una oscilación de una cotización cuando sobrepasa un cierto límite y está en función, lo llamamos ya una crisis cuando desciende sobre los costes de producción. Está debajo de los costes. Bien, perfecto. Pero si nos damos cuenta, imaginemos que esos costes de producción estuvieran más abajo, ¿no le llamaríamos crisis? Es decir, por una parte, la crisis es cuando, lógicamente, los precios están por debajo de la cotización, de los costes, pero también habría una crisis que sería el grado de oscilación, la variabilidad, la volatilidad de esos precios que responde a otras cuestiones, no tiene que ver con los costes de producción, ¿vale? Entonces, son dos fenómenos que están sobre la mesa y que cada uno tiene probablemente un enfoque distinto. Seguramente en la volatilidad hay una parte que tiene que ver con la especulación. Efectivamente. ¿Vale? Y en el otro ámbito tendrá que ver con la necesidad, en algunos casos de algunos productos, en evolucionar los sistemas de producción para hacerlos más productivos con menor coste. Es decir, eso es algo que yo creo que las empresas tienen que ponerse sobre la mesa a estudiar ya. De todas maneras, ya van tarde. Ya van tarde, ¿no? Porque hace 15 años había crisis de precios igual que ahora. Sí. De todas maneras, en defensa de los agricultores que te hayan escuchado y que igual no han sabido entender muy bien por qué no le dices crisis a la crisis, hay que decir que es muy sencillo de explicar. Es decir, la crisis se da cuando el agricultor pierde dinero. No hablemos de oscilaciones. Cuando el agricultor pierde dinero, se da la crisis. Y la crisis de precios ha sido una crisis en toda regla. Y además es recurrente, que es lo peor. Y la crisis se da en el momento en que el agricultor empieza a ingresar por su partida diaria, cuando la entrega en el almacén, en la cooperativa o donde sea, empieza a ingresar por debajo de los costes de producción. Pero ahí está la clave, ahí está la madre del cordero. ¿Cuáles son los costes de producción? ¿Los que nos da una organización agraria? Porque cada una puede tener también su vara de medir. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no hay en España, no hay una referencia oficial de costes de producción, ni por parte del Ministerio de Agricultura, que todavía no ha cambiado de nombre, sigue siendo Ministerio de Agricultura, y es que como ahora los ministerios se inventan ministerios nuevos, ni por parte de la Consejería de Agricultura. Hay un índice de precios, hay un observatorio de precios, pero no hay un estudio actualizado, por ejemplo, anual, de costes de producción, que sería muy necesario. Fíjate cómo en la normativa europea sobre crisis están establecidos unos precios determinados para adoptar las medidas de gestión de crisis. Los precios bajísimos. Por debajo incluso de 20 céntimos. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pues aquí lo vamos a dejar este debate. Parece ser que ha sido muy poco tiempo el que hemos tenido para debatir. Muy poco, llámanos más veces. Llámanos muchísimas gracias. Esperemos que hay que venir más. Decías al principio que estás muy contento de reunirnos a todos. Claro. Llámanos más y vendremos más. Muchísimas gracias. Lo haré seguramente en próximas fechas. Está aquí con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, aquí lo vamos a dejar este programa de Parcela 24. Espero que tengan muy buenas noches y que tengan muy buena semana.